Salmo capítulo 23, vamos a leerlo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este es uno de los salmos más hermosos que hay. Es un salmo que nos brinda seguridad, que nosotros nos aprendemos y a veces lo recitamos en los momentos difíciles de nuestra vida. El sábado pasado operaron a mi esposa, le hicieron una cirugía y era con anestesia total, entonces la privaron toda. Cuando ella estaba regresando de la anestesia, empezó a hablar mucho y ella empezó a recitar este salmo. Ella despertó y cuando se dio cuenta que estaba volviendo en sí, ya estaba recitando el Salmo 23. Este salmo Dios nos habla de muchas cosas que son maravillosas, de lo que Dios hace con nosotros. Una de las cosas que vamos a mirar hoy es que este salmo no en todo se cumple. Y vamos a ver por qué. Este salmo nos habla de seguridad, nos habla de prosperidad, nos habla de confort, de bendición, nos habla de descanso. Pero cuando comparamos este salmo con nuestra vida, vemos que este salmo no se cumple en muchos casos de nuestra vida. Vamos a ver por qué. Primero, el Salmo 23, es un salmo que está en lo que es el ámbito de la fe. ¿Cómo así? Todo lo que está en el futuro está en el ámbito de la fe. Hebreos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que aún no ha llegado, ¿cierto? Todo lo que está en el futuro está en el ámbito de la fe. Lo único que este salmo tiene en presente es que Jehová es mi pastor. Es lo que empieza diciendo: Jehová es mi pastor, y eso está en tiempo presente. Eso es indudable. Si nosotros somos ovejas de Dios, Él es nuestro pastor. Lo es ahora, y lo será mañana, y lo será siempre. Pero a partir de ahí, todas las cosas están en el futuro. Dice: Jehová es mi pastor, nada que me faltará. ¿Y eso en qué ámbito está? ¿En qué está? Está en futuro. El Salmo no dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. No, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso también está en futuro. Confortará mi alma. Dice, no conforta mi alma. Dice, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y también lo pone en el ámbito del futuro, en el futuro, en lo que es el ámbito de la fe. Y dice, no temeré, y no dice no temo, y no temeré mal alguno, porque tú ¿qué? Estarás conmigo, y no dice tú estás conmigo. Todo este Salmo 23 está en futuro. Todo lo que está en el futuro está en el ámbito de la fe. La fe es lo que trae el futuro a mi presente. Es fe lo que aún no es. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es creer que lo que está en el futuro, y yo lo necesito, lo voy a obtener por la fe. Pero lo que es presente no es fe, porque la fe es todo lo que está más allá. Por ejemplo, antes de nacer Sofía, mi bebecita chiquita, entonces nos dijeron varias cosas. Lo primero que nos dijeron cuando le hicieron la primera ecografía es que tenía un problema en la cabeza o en el corazón. Entonces le mandaron una ecografía de tercer nivel para ver qué problemas tenía. Yo siempre tuve fe en que iban a nacer bien, y eso fue para mí una convicción. Nunca dudé de que iban a nacer con problemas. Se le hizo la primera ecografía y dijeron, es necesario hacerle una segunda ecografía. Nos mandaron a la segunda ecografía para ver que decían que tenía el corazón grande o que tenía la cabeza demasiado grande. Yo fui y le hice todos los exámenes y siempre le decía a mi esposa, no tiene nada, vamos a hacerlos, pero ella no tiene nada, ya van a ser bien. Y no se lo decía por consolar a mi esposa,
En mí era una convicción de fe, de fe. Nació a los 8 meses. Supuestamente dicen que es más peligroso cuando nacen a los 8 meses que a los 7. Nació en las peores condiciones porque nació porque se le rompió la membrana, y siempre dicen que lo más probable que cuando se rompe la membrana es que se entra una infección. Y ella estuvo 4 días así. Y yo siempre creí que iban a ser bien. Siempre tuve fe en que iban a ser bien. Y siempre le dije a mi esposa, van a ser bien. Contra todas esas cosas, ella nació bien. No tiene problemas ni en el corazón ni en la cabeza, no le dieron infecciones. Nació de 8 meses, nació con un peso normal. Pero yo no puedo decir, yo tengo fe porque mi hija nació bien, porque ya nació. Pablo dice, lo que ya llegó, pues para qué esperarlo, ya no está en el ámbito de la fe. Pero yo tuve fe cuando esperábamos que naciera bien. Eso es la fe. ¿Por qué el Salmo no se cumple muchas veces en nosotros? No nos sentimos pastoreados por Dios. No disfrutamos del descanso y el reposo que Dios nos ofrece en el Salmo 23. No vivimos una vida confortable como Él nos ofrece aquí, porque no tenemos fe. Estas cosas se pueden lograr solamente cuando nosotros tenemos fe para alcanzarlas. Esa es una. Para nosotros alcanzar la protección de Dios, la provisión de Dios, el pastoreo, el cuidado de Dios sobre nosotros, tenemos que tener fe para lograrlo. Este salmo está todo el futuro, todo en el ámbito de la fe. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere todas estas bendiciones? ¿Y sobre quién llegarán? No en el que deje la Biblia abierta en el Salmo 23 todos los días. Es en el que tenga la suficiente fe para alcanzarlo. Esa es una por las cuales este salmo no se cumple en muchas personas. Cuando uno mira este salmo comparado con la vida de uno, comparado con la vida de varias personas cristianos, no se cumple. Y uno dice, ¿quién falló? Segundo, por lo que este salmo a veces no se cumple en la vida de una persona. El salmo empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, ¿yo qué debo de ser? Una oveja, ¿sí o no? La analogía que está usando David para hablar de su relación con Dios, está hablando de la analogía de las ovejas, del pastor y la oveja. Y él dice, Jehová es mi pastor, pero lo está diciendo desde el ámbito de él como una oveja. Él se está poniendo en la condición de una oveja para poder llamar a Dios pastor. Esa es la figura. ¿Por qué no se da muchas veces el salmo en la vida nuestra? Porque no somos ovejas. Porque somos chivos o cabras, ¿no? Hay unos hermanitos que parecen cabras, indomables. Las ovejas tienen unas características y tienen que verse en la vida y en el carácter de una oveja. Hay 2 animales que son como antónimos el uno del otro, las ovejas y las mulas. Las ovejas tienen unas características. Uno, las ovejas son mansas, es el animal más manso del mundo entero. También tienen una característica, las ovejas son torpes. Son muy torpes las ovejas. Las ovejas aunque son gregarias o viven en manada, son animales que nunca desarrollaron instintos de supervivencia, de sobrevivencia como los demás animales. Los animales que viven en manada, ellos aprendieron a cuidarse entre sí mismos y a cuidar la manada. Mientras unos comen, otros vigilan. Las ovejas no. Las ovejas todas pastan a la vez. No hay quien vigile, son muy torpes. Los animales, normalmente otros animales que viven también en manadas, siempre están pendientes de la manada. Las ovejas no, las ovejas empiezan a comer y ellas se van yendo y se van yendo. Y si no hay quien las vuelva a la manada, ellas se pierden. Se van y se pierden. Se van de la manada. Por eso necesitan un pastor. Son animales que hay que cuidarlas. Sin cuidado no sobreviven las ovejas, al menos en lugares donde hayan abismos, donde se pierdan fácil o donde hayan animales que las devoren, no sobrevivirán. Tienen esa característica, pero son dóciles, se dejan manejar. Si una oveja se va de la manada, no importa que se vaya, lo importante es que ellas se dejan regresar a la manada. Los pastores usaban una vara que ellos se llamaba el cayado. El cayado del pastor era una vara larga
y en la punta tenía un gancho, como esas paraguas que tienen un gancho. El cayado del pastor también, y con ese fin, cuando la oveja se iba, ellos los enganchaban de la nuca y los regresaban, y ellas son dóciles, se dejan manejar. Hay hermanitos que no, son cabras monteses, se van muy fácil, pero vaya usted a traerlos, y no se dejan pastorear. Y también con Dios, ese es el reclamo que una vez hacía Jesús, llorando sobre Israel, y dice que Jesús parece que llegó a un lugar alto donde podía ver a Jerusalén a lo lejos, la ciudad a lo lejos. Y Jesús sintió un dolor profundo en su corazón y empezó a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta los pollitos y no quisiste? Dios siempre ha querido pastorearnos. El problema es que no nos dejamos pastorear porque no somos ovejas. Vamos a hablar de varias cosas que Dios nos promete en este salmo que nos dará. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es nada? Nada es nada. Yo le pregunto, ¿a usted le falta alguna cosa? ¿Hay algo que le falte? ¿Por qué debería faltarle? Si Él es nuestro pastor y Él dijo: nada me faltará. Nada es nada. Si Él es mi pastor, si yo soy su oveja y tengo suficiente fe para alcanzar lo que aquí dice, a mí nada me debe faltar. Nada es nada. Nada en dinero, nada en salud, nada en mi parte emocional, afectiva, nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es lo que primero entonces? Porque luego de decir nada, nada es una palabra general que todo lo encierra, pero ahora empieza a detallar en qué Dios es más específico con él. Dice: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. ¿Qué es lo primero que Dios quiere darnos a nosotros? Descanso. Ay, hermanos, ¿sabe cuáles son los animales que no descansan? Porque para eso fueron hechos. Las mulas, para el trabajo. Las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? ¿Cuál es la vida de las ovejas? Comer y descansar, no más. Una oveja come y luego ¿qué hace? Se echa a descansar y a rumiar. Eso es toda la vida. ¿Por qué las tienen? Por la lana. Y entre más descanse la oveja, más lana da. O sea, porque si una oveja descansa, es porque está llena. O sea, la vida de una oveja se reduce a comer y a descansar. Ellas no descansan cuando hay poco alimento, entonces tienen que rebuscarse mucho la comida. Pero cuando una oveja está en buen pasto, que puede comer rápido y llenarse rápido, entonces ya se echa a descansar. Y entre más descanse, más leche dará y más lana dará. ¿Quiénes no descansan? Las mulas. Son animales que son para el trabajo, o más. Hay cristianos que parecen mulas, no descansan. ¿Y no descansan por qué? Porque les falta fe para descansar. Por eso este salmo está en el ámbito de la fe. Usted quiere que Dios le dé descanso, pero usted piensa que si saca un día para descansar, se quiebra la empresa. Nos morimos de hambre. ¿Qué comemos? Hay que tener fe para descansar. Hay personas a las que Dios les ha dado lo suficiente como para que puedan descansar y menos descansan. Entre más tienen, más trabajan, menos descansan. ¿Por qué? Porque les falta fe. Por eso este salmo no se ve en sus vidas. Y llega en un momento donde ya la salud no da, llegamos a momentos de desesperación, llegamos a momentos... Hermanos, Dios diseñó el ser humano para que descanse. Desde el principio lo estableció. Dios hizo la tierra en 6 días y al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Dios no se cansa. Dios es Dios. Dios no duerme. Dios no se cansa. Él es la fuente de toda energía. Él es el que sustenta el sol. Y el sol es la fuente de máxima energía, pero Dios es quien lo sustenta. Dios no se cansa. ¿Pero qué nos enseñó al descansar al séptimo día? Que nosotros debemos descansar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses. Nuestro cuerpo es limitado. Y Dios diseñó el hombre y la tierra para descansar. Había una ley para el hombre que debía descansar cada 8 días y tenía que cesar de todo su trabajo. Lo máximo que podía caminar era 1 kilómetro. Y desde el día antes había que preparar todo para que ese día usted pudiera
descansar, hermano. La tierra, había una ley que cada 7 años tenía que descansar un año. Se podía trabajar la tierra 6 años seguidos y al año había que dejarla descansar un año. Se llamaba el año del jubileo. Todos descansaban en el año del jubileo. Se descansaba un año. La tierra descansaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Si se viviera de la tierra, descansar. Todo un año la gente no trabajaba, porque la tierra no se trabajaba. Qué bueno esos tiempos, ¿no? Cada año había descanso para todos. El año del jubileo era el año de la libertad. Ese año, si usted tenía esclavos, ese año usted tenía que dejarlos libres. Todo el mundo salía a vacaciones. Se trabajaban 6 años derecho, de seguido. Pero el año del jubileo, todos eran libres, incluyendo los esclavos. Nadie trabaja. Dios desde el principio quiso que el ser humano descansara. Y el ser humano, nuestro cuerpo está diseñado para descansar. Hermanos, si usted no descansa, usted no es oveja. Usted parece otra cosa. ¿Por qué no descansa? ¿Por qué no descansamos realmente? ¿Usted cree que no descansa, le falta, Dios le faltará, Dios no lo sustentará? Eso es falta de fe. La Biblia dice, todo lo que no es fe es pecado. Tenemos que aprender a descansar. Y si no, algún día usted irá a parar a un manicomio o a una clínica de descanso obligatoriamente. El Salmo David dijo, Jehová es mi pastor, pero como pastor lo primero que me dará a mí es descanso, me hará descansar. Si usted no descansa, es porque usted no es una oveja y usted o le falta fe para hacerlo. Uno necesita fe para descansar. Creer que Dios me sustentará cuando descanse, porque es el propósito de Dios, que nosotros descansemos un día a la semana. Hay un día programado a la semana para que todos descansen, es el día domingo. A veces es el día que más se trabaja. Y está establecido el domingo como el día del Señor, no el día del mercado. ¿En qué se convirtió el día del domingo? ¿Qué es el domingo? El día del mercado. La Biblia lo llama el día del Señor. Y si es del Señor, ¿para qué se debe dedicar? Para Él y para usted, para que descanse. Nosotros no descansamos los domingos, pero descansamos los lunes. El día de descanso de todos los pastores es el lunes, lo mismo que el zapatero. Y tratamos de descansar. Bueno, yo hay veces que trabajo los lunes, voy y hago culto, pero los otros lunes los descanso, porque Dios es mi pastor. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces lo primero que hace es, nos hará descansar. Lo segundo, nos pastoreará. ¿Qué es pastorear? La figura que estamos mirando con las ovejas y el pastor es, el trabajo de un pastor con sus ovejas el trabajo del pastoreo consistía en cuidarlas. Lo primero que el pastor tenía que hacer con sus ovejas era cuidarlas. ¿Cuidarlas de qué? Uno, cuidarlos de las fieras, que no las devoraran. Cuidar que no se perdieran, que no se fueran y se extraviaran. Cuidar que siempre estuvieran en buenos pastos. El pastor tenía que conocer la región. Entonces, cuando aquí se acababa el pasto, él los llevaba a lugares donde hubieran pastos frescos. Las ovejas no tienen el instinto de buscar los lugares donde hay comida, como si lo hacen los elefantes. Los elefantes pueden viajar kilómetros y kilómetros para llegar donde hay comida. Ellos eso lo saben por instinto, las ovejas no. Las ovejas no saben ir donde están los pastos, el pastor tiene que llevarlas. Las ovejas no son capaces ni siquiera de buscar el agua. Hay que llevarlas a tomar agua. Ese es el cuidado del pastor. Y David está diciendo, Dios hará todo eso conmigo. Me dará descanso, cuando tenga sed me dará agua, cuando tenga hambre me dará alimento. Me dará cuidado, no me dejará perder, me librará de las fieras, de los devoradores. Qué bueno una vida así, ¿sí o no? Pero a veces nosotros vivimos todo lo contrario. Nos falta el agua, nos falta la comida, hablando en lo espiritual y hasta en lo físico. Nos falta el descanso, nos falta el cuidado de Dios. Mantenemos más enfermos que aliviados. No es que las enfermedades no hagan parte de la vida, es probable que alguna vez uno se enferme, pero no debe ser lo común. Lo común es que Dios sea mi pastor y yo estoy bajo su cuidado, pero el cuidado de Dios está en el futuro. Él es mi pastor y nada me faltará. No es que nada me falta, es que nada me faltará.
¿Cómo hago para traer eso a mi presente? Tengo que creerlo. Está en el ámbito de la fe. La fe es lo que trae las cosas del futuro a mi presente. Confortará mi alma, es lo tercero que habla. ¿Qué es confort? Comodidad. ¿Sí o no? ¿Qué es una cama confortable? Hermano, una cama que no... Hay camas que usted acuesta y amanece más cansado. Es llena de huecos, de morros. Hermanos, a mí no se me puede olvidar, una vez me invitaron a pasar un fin de semana a un pueblito en Antioquia. Me invitaron a pasar un puente. Nos fuimos el sábado, me acostaron en una cama, hermanos, que eso eran puras olas así. Yo al otro día amanecí, me dolía todo el cuerpo, dura como una piedra, y pulgas, hermano, pero pulgas. Yo al otro día me fui. Yo le dije, no, yo tengo que irme. Mi esposa se enfermó de las pulgas, eso le salieron ronchas y como que se le infectaron. Yo decía, esto no es descanso. Dios quiere que nosotros vivamos confortablemente, que cuando usted se acueste a descansar, usted se acueste en una cama que sea confortable, que usted viva en una casa que sea confortable, que usted tenga en su casa un baño confortable. Dios quiere que nosotros vivamos confortablemente, pero se necesita fe para lograrlo. Fe para lograrlo. Tener una buena casa está en el ámbito de la fe. Hay que verla, soñarla y creer que Dios nos la da. No es pecado pedirle a Dios una buena casa, que sea, bueno, no lujos, si Dios quiere dárnoslos, amén, pero que sea confortable, que sea amplia. No es pecado pedirle a Dios un carro, eso es parte del confort de la vida. O a usted le gusta mucho cuando usted va en una moto y empieza a llover, y usted va con toda su familia. Terrible. Pidámosle a Dios que nos dé un carro. Eso es fe. ¿Usted cree que es que Dios no quiere dárnoslo? Si ustedes que son malos les saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Sabe qué cosas tenemos nosotros? ¿Por qué no las tenemos? Porque nos falta fe. ¿Es pecado eso? No, hermanos, es fe. David dice, confortará mi alma. Dios quiere que nosotros vamos confortablemente, que nos tomemos unas vacaciones merecidas, pero que lo hagamos bien. Y esto no es orgullo, es fe, porque Dios quiere eso. Es agradable ir uno a descansar, pero hay hermanos que se van a descansar y buscan el hotel más barato, la comida más barata, porque somos muy humildes. No, hermanos, a veces porque somos amarrados, machuchos, otras veces porque nos falta fe para lograrlo. Es muy bueno ir a un lugar confortable. Una vez yo fui a pasear a Cartagena y nos quedamos en un hotel 5 estrellas. La comida era estilo buffet, barra libre todo el día, tenía piscina en el mismo hotel, pero solo cruzaba uno la calle y estaba el mar. Las atenciones eran espectaculares. En el día la comida era estilo buffet, pero en la noche era comida internacional a la carta. Espectacular, buenísimo. Las habitaciones confortables. Confortable, eso no es pecado, hermanos. Se necesita fe para tenerlo. Ahora, ese no es el estilo de vida. Entonces muchos dicen que esa es la forma como nosotros siempre tenemos que vivir. Pues ojalá, si Dios quiere bendecirnos, amén. Pero nosotros no podemos caer en lo que es la teología de la prosperidad, que es otra cosa muy distinta. Pero Dios sí quiere que nosotros vivamos bien, que Él ha provisto, pero está en el futuro, en el ámbito de la fe, ha provisto descanso, pastoreo de Dios. Usted se imagina que es Dios que lo pastoree, que nunca le falte lo que hacía un pastor con sus ovejas, lo hace Dios con nosotros, que no nos falte el agua, que no nos falte la comida, que no nos falten los cuidados, que nos libre de las fieras, que nos vuelva al redil. Además, que nos confortará, que Dios quiere que vivamos confortablemente. Confortará mi alma. Y algo importante, dice, me guiará por sendas de justicia. Las sendas de Dios, las sendas que Dios ha trazado para nosotros, siempre han sido para nuestro bien. Dice, todos los mandamientos que yo te escribo para tu bien. Y esos son los caminos de justicia que Dios quiere, que Dios ha establecido y por los que quiere guiarnos, por los que quiere llevarnos. Pero nosotros a veces nos desviamos del camino, de la justicia de Dios.
Y a veces elegimos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. ¿Y qué problema, hermanos? Para que la gente quiera andar rectamente por los caminos que Dios ha establecido, caminos de justicia. Queremos vivir la vida en nuestra propia justicia y no en la justicia de Dios. Y hay hermanos que hay que estarlos trayendo. Bueno, contarles que no se vuelvan indomables. Dios quiere guiarnos por caminos de justicia. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros a veces le tememos a muchas cosas y somos temerosos del futuro y somos temerosos de todas las cosas. Hay muchas cosas que a nosotros nos aniquilan, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar en la vida por miedo. El miedo es algo que nos aterra. ¿Qué es aterrar? ¿Qué es la palabra aterrado? Es estar clavado en la tierra, es estar aterrado, es estar metido en la tierra, allí atollados, como se dice, que no podemos caminar. El miedo hace eso a nosotros, nos paraliza. Frente al futuro y frente a las cosas que están adelante, muchas cosas nosotros no hemos logrado en la vida por miedo. Muchos no han emprendido una carrera por miedo, que no son capaces de sacarla adelante, que no son capaces de conseguir los recursos por miedo, hermanos. Lo que David dijo es, así yo esté en el valle de la sombra de la muerte, dice, yo no temeré. Y uno dice, tan chicanero David, ¿no? Tan chicanero David que no le da miedo. ¿A quién no le ha dado miedo? Hermano, David fue un hombre, yo creo que David fue el único que no le ha dado miedo en la vida. David dijo un día, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y eso decirlo uno y repetirlo todas las noches después de haber tenido un día tranquilo, no hay ningún problema. ¿Sabe dónde lo dijo David? En medio de una batalla. Habían flechas por todas partes, rodeado de miles, porque en esa época eran miles los ejércitos. Flechas, espadas por toda parte, guerra, peligro, y él dijo, yo me acostaré, en paz en medio de una guerra, en paz en medio de una batalla. Y él dijo, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque no me voy a acostar a temer. Dijo, yo me voy a acostar a dormir tranquilo. ¿Por qué? Dice, porque tú me haces vivir confiado. David fue el hombre que no tuvo miedo. Era un niño cuando le tocó enfrente, o le tocó no. Lo hizo porque quiso. Eso es señal que no le dio miedo enfrentar al gigante. Era un niño de aproximadamente 12 años. Eso es un corazón valeroso, hermanos. Y un día, para probar sus valientes, dijo, yo tengo sed, pero quiero tomar agua de tal arroyo. Hermano, David estaba aquí estaban todo el ejército enemigo, y el arroyo del que se antojó tomar agua estaba detrás de los enemigos. Dijo, yo quiero agua, pero quiero de esa agua de allá. Y unos hombres, igualitos a él, dijeron, nosotros vamos y se la traemos. Irrumpieron por el campamento de los enemigos. Fueron, sacaron agua y vinieron y la trajeron. Y después de que la trajeron, no la quiso tomar. Valiente, David fue un hombre valiente. Cuando se enfrentó al gigante, nadie creía que podía ganarle. Nadie, ni sus hermanos, ni el rey. Y él le dijo, vea, Señor, yo soy pastor de ovejas. Yo pastoreo las ovejas de mi padre. Y cuando viene un león o un oso y toma una de las ovejas de mi padre, yo voy tras el león, y lo cojo de las quijadas y lo mato y le quito la oveja. ¿Te imaginas este muchachito haciendo eso? ¿Estaba mintiendo David? No, hermanos, era un hombre valiente. Si nosotros vamos al zoológico, ¿cuántos han ido al zoológico y se han parado de frente al león? Y cuando ruge, nosotros sabemos que no se saldrá de ahí, pero qué susto que le ruja a uno cerquita. ¿Usted se imagina encontrarse uno con un león de frente suelto? O con un oso. Y David dijo, yo no me los encontraba sueltos, los enfrentaba y los mataba. Fuese león, fuese oso, dice, yo lo mataba. Por eso aquí dice, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros a veces tememos ante cosas muy sencillas, muy pequeñas, porque nos falta fe.
confianza en Dios para pasar los momentos duros y difíciles de la vida. Y David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la base de la confianza de David, que Dios siempre estaba con él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué era el callado? Era la vara o el callado era lo mismo. Era lo que los pastores usaban para guiar las ovejas, traerlas al redil, pero también la usaban para enfrentar las fieras, para enfrentar los lobos y todos los animales. Él dice, yo confío en tu vara, Señor, en tu callado, porque tú con ella me defenderás. Mi confianza no depende de mí, mi confianza no depende de mis fuerzas, porque es que nosotros a veces ponemos nuestra confianza es en las cosas mías, en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestro dinero, en nuestra profesión, en lo que yo soy. David dijo, yo no temeré mal alguno porque yo soy fuerte, porque yo he enfrentado osos, porque he enfrentado gigantes. ¿Por qué dijo David, no temeré? Dice, porque tú estarás conmigo. Y eso es como la imagen del niño pequeñito que le toca dormir en la pieza solo. Cosa que dé miedo eso, hermanos. Ese es el peor recuerdo que yo tengo de mi niñez, hermanos. A mí me tocaba dormir solo, separado en una habitación lejos de la casa. Solo Dios sabe cuánto sufrí, hermanos, de miedo, era un miedo terrible, hermanos. Pero cuando el niño está allí solo, temiendo en la oscuridad, y llega el papá y se acuesta con él, todo miedo se disipa, hermanos. Absolutamente. Todo miedo se disipa. Yo desde ese día prometí que nunca haría eso con mis hijas. Mis hijas duermen en una habitación, pero cuando yo sentía que tenían miedo, es más, me acostaba con ellas hasta que no se dormían, yo no me iba. Que no querían que ellas sufrieran, que pasaran miedo como yo. Y a veces se acostaban y me decían, tengo miedo. Yo me iba, me acostaba con ellas y a los 5 minutos estaban dormidas. Todo el miedo se disipaba cuando llegó el papá. David dijo, yo no temeré porque tú estarás conmigo. Es como el niño asustado, pero que cuando llega el papá todo miedo se disipa. Porque creemos cuando somos pequeñitos que nuestro papá es capaz de todo, que nuestro papá es capaz de protegernos hasta de los terremotos, que nuestro papá es, lamentablemente para los niños humanos no, pero nuestro Dios sí puede protegernos de todo. Entonces David tenía su fuerza y su confianza en su Dios. Decía, yo no temeré es porque tú estarás conmigo, y no en mis fuerzas, no en mi ejército. Tenía un gran ejército David, pero nada de eso lo puso como en lo que le daba el valor para no temer. Dice, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ánimo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es eso? ¿Qué son angustiadores? Son a veces personas que nos quieren hacer la vida imposible, ¿sí o no? Esas personas que todo el tiempo están buscándonos la forma de molestarnos la vida. Hablemos en el ámbito de lo espiritual. ¿Quiénes podrían ser para nosotros los angustiadores? Hay seres espirituales de maldad que vienen para angustiarnos a nosotros. Dios con nuestros angustiadores, ¿sabe qué hace? Dios va a venir, ¿qué es aderezar mesa? ¿Qué es un aderezo? Es darnos una comida bien hecha. Entonces dice, usted pone una mesa para mí, pero mis angustiadores no se van. Dice, en presencia de ellos, tú pondrás para mí la mesa. Y aquellos que toda la vida nos angustiaron, tendrán que verme a mí, disfrutar de lo que Dios me ha dado. Porque Él dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No es que tú alejas los angustiadores, sino que en presencia de ellos tú me bendecirás a mí. Ahora, ¿qué estarán sintiendo los angustiadores cuando ven que Dios tiene todo el cuidado conmigo? Se convertirá en angustia para ellos. Él dice,
Tú eres mesa para mí en presencia de todos mis angustiadores. Ahora ellos tendrán que verme disfrutar a mí, comer a mí, en presencia de ellos, y ellos nada. Y esta es otra de las cosas que está en presente, lo que sigue. Solamente hay dos cosas que están en presente: que Jehová es mi pastor, y lo segundo, dice, unges mi cabeza con aceite. Y no dice, ungirás mi cabeza con aceite, porque es la unción de Dios, es algo que debe estar vivo y presente en la vida de toda persona, porque la unción es una alusión al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o la unción en el Antiguo Testamento, es la figura y sombra de lo que iba a ser el Espíritu Santo en este tiempo. Y la vida del Espíritu Santo en mi vida no puede estar en futuro. Porque si el Espíritu Santo no vive hoy en mi vida, en mi presente, yo no soy de Dios. Eso dice Romanos capítulo 8. Dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces no se puede aplazar la obra o la vida del Espíritu Santo morando en mí para el futuro. No, tiene que ser algo que está en mi presente todos los días. Dios tiene que habitar en mí, y el día que el Espíritu Santo no habita en mí, entonces yo no soy de Dios. Por eso está en presente. Dos cosas están en presente: uno, que Jehová es mi pastor, no será, y que unge mi cabeza con aceite. Que siempre esa unción del Espíritu Santo estará presente en mi vida todos los días. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, no rebosará, dice, está rebosando en mi presente. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ve, hermanos, ¿sabe qué es lo que dice en la teología de la prosperidad? Que nosotros tenemos que vivir todos los días siguiendo las señales y las bendiciones de Dios. Lo que David dijo es, no, ellas me seguirán a mí. A donde yo voy, el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirá a mí. Pero hay personas siguiendo, eso dijo Jesús también de las señales. Estas señales, ¿qué? Seguirán a los que creen. Pero hoy en día no hay personas que las señales lo siguen, sino que ellos siguen las señales. ¿Dónde hay un profeta? ¿Dónde hay un milagrero para ir? No, lo que la Biblia dice es, estas señales me seguirán todos los días. Estas señales seguirán a los que creen. Y aquí David está diciendo, el bien y la misericordia me seguirán. A cualquier momento Dios me bendice. Dios pondrá a cualquier momento su bendición, porque es que el bien, yo no tengo que andar detrás de Él, Él me seguirá a mí. Pero muchas veces nosotros estamos corriendo, mendigando algo de Dios siempre. O lo que David y el Salmo 23 dice es, el bien, Señor, el bien que proviene, todo el bien que proviene de Dios, yo no tengo que andar detrás de Él, Él tendrá que andar detrás de mí, me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Comparado este salmo con nuestras vidas, ¿cómo vamos ahí? ¿Se cumple fielmente en nosotros? Él es mi pastor, nada me falta. ¿Vivo una vida confortable? ¿Vivo una vida con descanso? ¿O todo eso me falta? Me falta el descanso, me falta la comida, me falta el confort, me falta todo. Vivo lleno de miedo, lleno de temores. La unción de Dios no está en mi vida, o el Espíritu Santo no está en mi vida. Comparado con este salmo, ¿cómo es mi vida? Si eso no se está dando en su vida, hay dos razones. Una, usted no es una oveja, por eso Dios no es su pastor, porque usted no se ha dejado pastorear de Dios. Y segundo, puede que sea una oveja, pero le falta fe. Y este salmo está en el ámbito de la fe. Hay que tener fe para todo esto que aquí dice. Amén. Entonces pidámosle a Dios que nos dé la suficiente fe, porque Él es ya nuestro pastor. No hay que decirle, Señor, sea nuestro pastor. Él lo dijo en presente. Él es mi pastor. Esa es la base. Solamente tenemos que tener fe para traer las cosas que están en el futuro a mi presente. Estas cosas.